Mis padres ignoraron el acoso brutal de mi hermana mayor durante años, así que finalmente me mudé cuando tenía 18 años. 6 años después, quieren que nos reconciliemos, así que me dan esta mala noticia, pero les explota en la cara porque mi hermana mayor, Rose, fue una gran matona todo el tiempo. Mi vida y vivir con ella fue muy doloroso y difícil, para ser honesta. Rose tiene TDA, y su hiperactividad y agresividad constantes la hicieron una persona muy difícil con la que compartir un hogar, especialmente cuando era niña y yo apenas nacía. Rose ya tenía 5 años, y su reacción a mi llegada no fue nada cálida ni acogedora desde el principio. Ella tenía problemas con la atención que mis padres me daban. No es raro que los hermanos mayores se sientan celosos o desplazados por un bebé recién nacido, pero los sentimientos de Rose eran muy profundos. Ella hacía berrinches cada vez que mis padres pasaban tiempo conmigo, como si mi simple existencia fuera una ofensa para ella. Todo lo que recuerdo de mi infancia es a mi hermana quitándome todos mis juguetes. Me los arrebataba sin pensarlo, y los cumpleaños, que deberían haber sido momentos felices, se convirtieron en caos. Rose gritaba, lloraba, y hacía una escena dramática que opacaba toda mi celebración. En lugar de sentirme especial en mi día, a menudo me sentía humillada por su comportamiento. Cuando empecé a crecer, el comportamiento de Rose se volvió aún peor. Empezó a desquitarse conmigo físicamente, a veces me empujaba fuera de su camino, aunque no había necesidad de hacerlo, y otras veces me mordía. Era una acción que parecía hecha para hacerme daño sin razón. Estaba claro que su desprecio hacia mí no era solo una fase. Sentía como si me odiara profundamente solo por llamar la atención y por cambiar la dinámica que tenía con nuestros padres antes de que yo llegara. Rose nunca tuvo amigos. Mis padres, en su intento de hacerla sentir bien, organizaban citas para jugar, pero en lugar de ser divertidas, se convirtieron en encuentros incómodos donde yo siempre tenía que lidiar con sus problemas de comportamiento. Tenía que mediar o disculparme por lo que ella hacía. A lo largo de los años, no pude evitar sentir un profundo resentimiento hacia ella. No entendía por qué no podía ser como otras personas o por qué no podía controlar sus emociones. Además, no parecía gustarle mucho y a menudo se peleaba conmigo. Vivir con ella era confuso y doloroso. Yo solo quería una hermana que me protegiera, no una que me atormentara todo el tiempo o me hiciera sentir no deseada. Lo que empeoraba todo era la falta de compasión de mis padres hacia mí. Ellos adoraban a Rose y parecía que no se daban cuenta de cómo su acoso me estaba afectando. Cada vez que intentaba expresar mis frustraciones o explicar cuánto me dolía su comportamiento, ellos lo ignoraban. Me decían que Rose era una niña especial y que necesitaba mi comprensión y paciencia en todo momento, aunque yo era más joven que ella. Yo era la que tenía que satisfacer sus necesidades y estados de ánimo, incluso si eso significaba sacrificar mi propia felicidad. Recuerdo que cuando cumplí 13 años, pasé días rogándoles a mis padres que hicieran de ese viaje algo especial para los tres. Después de mucho rogar y negociar, finalmente acordaron que Rose se quedaría con nuestros abuelos durante 3 días y que yo tendría mi momento. Pero cuando Rose se enteró, hizo un berrinche enorme, llorando desconsoladamente durante horas, gritando, tirando cosas y poniéndose en mi cara, gritando amenazas como si me fuera a matar por intentar tomarla. Nuestros padres la alejaron, pero honestamente, fue aterrador y abrumador ver su ira dirigida hacia mí con tanta intensidad. En lugar de defenderme, mis padres comenzaron a suplicarme que dejara que Rose viniera con nosotros. Intentaron razonar conmigo, diciendo que era la única manera de calmarla. Me resistí al principio, sabiendo en el fondo que si ella venía, el viaje que había soñado se arruinaría, pero con Rose furiosa y mis padres desesperados, sentí que no tenía otra opción que ceder una vez más ante su comportamiento. Ella dictó el resultado y me quedé para complacerla, ya que temía que traer a Rose convirtiera el viaje en otro desastre. Desde el momento en que llegamos a Disneyland, Rose se negó a disfrutar de nada, como lo harían otros niños normales. No se subió a ninguna de las atracciones y se quedó pegada al lado de mi madre todo el tiempo. Se quejaba constantemente de sentirse abrumada por las multitudes y de lo mucho que odiaba todo. Sus gritos y llantos rápidamente se convirtieron en el foco de atención de todos, ahogando la emoción que había estado esperando durante semanas. En solo 2 horas, Rose ya estaba rogándole a mis padres que nos llevaran de vuelta al hotel, arruinando por completo lo que debería haber sido un día mágico. Al final, mis padres tuvieron que separarse para hacer que la situación fuera manejable. Mi madre se llevó a Rose de regreso al hotel mientras mi padre se quedó conmigo, al menos para intentar salvar lo que quedaba del día.
Aprecié el esfuerzo de mi padre, pero toda la experiencia se sintió arruinada. En lugar de ser una celebración alegre y despreocupada como la había imaginado, mi cumpleaños estuvo marcado por las necesidades de Rose y sus rabietas, que siempre tomaban prioridad. Sé que mis padres realmente hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero era dolorosamente obvio que las necesidades y prioridades de mi hermana siempre estaban antes que las mías. Rose exigía atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y sin importar lo que yo hiciera, siempre era una idea de último momento. Mientras mis padres creían que estaban haciendo lo correcto para ayudar a Rose, a menudo me hacían sentir invisible, como si mis necesidades y sentimientos no importaran comparados con ella. Cuando cumplí 17, ya había llegado a mi punto de quiebre con el acoso constante de mi hermana y la indiferencia de mis padres. Comencé a soñar con la libertad de finalmente vivir una vida en la que no me eclipsaran los sentimientos de mi hermana ni las necesidades o expectativas de mis padres. Comencé a postularme a universidades, enfocándome en una que estuviera lejos de casa. Cuando mis padres se enteraron de mis planes, estaban furiosos. No entendían o tal vez se negaban a ver por qué sentía la necesidad de irme. Me instaron y prácticamente me rogaron que me quedara en nuestra ciudad natal. Discutieron que Rose me necesitaba, que yo era su hermano y tenía la responsabilidad de estar allí para ella. Les respondí que no me importaba Rose y que seguiría postulándome a universidades lejanas, sin importar lo que ellos sintieran. Fue entonces cuando mis padres me revelaron que la verdadera razón por la que querían que me quedara era porque tenían planes para después de jubilarse, para viajar y disfrutar de sus vidas, mientras esperaban que yo asumiera el 100% de la responsabilidad de Rose. Me dijeron que habían estado sacrificando su vida durante años, así que, finalmente llegaría mi momento de dar un paso adelante. En primer lugar, nunca me habían consultado sobre el plan a largo plazo de mis padres ni me habían dado ninguna razón para creer que estaría dispuesto a asumir la responsabilidad de mi hermana. En segundo lugar, no tenía intención de convertirme en su cuidador. Yo no era su padre y sentía que era injusto e irrazonable que esperaran eso de mí. Así que les expresé esto tan claramente como pude y les sugerí que aún podían disfrutar de su jubilación y hacer viajes en cruceros sin mi hermana si hacían otros arreglos, como contratar a un cuidador a tiempo completo o enseñarle a Rose a ser más independiente, al menos. Durante unos días, mi madre argumentó que Rose nunca se sentiría cómoda con un cuidador e insistió en que necesitaba supervisión las 24 horas, los 7 días de la semana, y que solo un miembro de la familia podía hacerlo. Mi padre estuvo de acuerdo, llegando incluso a llamarme egoísta por no estar de acuerdo con su ridículo plan. Ese comentario me dolió profundamente. Como si eso no fuera suficiente, mi padre luego reveló que la razón por la que me tuvieron como su segundo hijo fue para que yo pudiera eventualmente crecer y cuidar de Rose en el futuro. Me congelé, mi mente se tambaleó mientras el peso de esa revelación se asentaba sobre mí. Los miré en silencio, mis ojos abiertos con incredulidad. Mi madre rápidamente intervino regañando a mi padre por compartir ese secreto y diciéndole que se disculpara por decir tal cosa. Luego trató de retroceder, alegando que en realidad no lo decía en serio, que por supuesto que ellos también me amaban, pero, las palabras se sintieron huecas, el daño estaba hecho, no podía dejar de escuchar lo que había dicho. Fue entonces cuando finalmente entendí por qué siempre me había sentido invisible en comparación con mi hermana. La idea de que mi existencia había sido enmarcada como una solución para el cuidado de Rose en lugar de ser mi propia persona con mis propias aspiraciones era devastadora. Mi madre seguía insistiendo en que Rose necesitaba ayuda y, como parte de la familia, tenía un deber hacia ella. Incluso argumentó que ir a la universidad lejos no mejoraría mi vida de ninguna manera, alegando que, en cambio, quedarme en nuestra ciudad natal era la mejor opción. Vivir en casa, razonó, me ahorraría dinero y otros gastos. Entendí que Rose tenía una condición, pero, ¿eso significaba que no tenía derecho a una vida propia? ¿Tenía que renunciar a mi futuro solo porque ella existía? El pensamiento era sofocante. No les dije mucho a mis padres en ese momento, sabiendo que no ayudaría a cambiar sus mentes, pero interiormente me sentí más resuelto que nunca a irme. Ignoré sus súplicas y me lancé a mis aplicaciones universitarias, aún más decidido a escapar de ellos. No fue fácil, pero trabajé incansablemente y, al final, mis esfuerzos dieron sus frutos. Finalmente entré en una universidad lo suficientemente buena como para que valiera la pena el salto. Obviamente, cuando compartí la noticia con mis padres, estaban furiosos, se negaron rotundamente a dejarme ir e intentaron todo lo que pudieron para hacerme sentir culpable y hacerme quedar, aunque yo ya tenía 18 años.
En ese momento, sabía que todavía necesitaba ayuda externa para escapar de mis padres, así que recurrí a mis abuelos. Los llamé y les supliqué su apoyo. Mi abuela, siempre una presencia constante y amorosa en mi vida, vino de inmediato, me ayudó a empacar mis maletas y documentos, y me ofreció un lugar para quedarme con ella y mi abuelo hasta que fuera el momento de irme a la universidad. Pero mis padres no se detuvieron allí. Luego amenazaron con cortarme el suministro financiero y se negaron a ayudarme con cualquiera de mis gastos universitarios. Advirtieron que, si me iba, estaría solo para siempre y ellos cortarían lazos conmigo por completo. Pero incluso entonces no me doblegué. Saqué un préstamo estudiantil para financiar mi educación y, además, mi abuelo hizo una ofrenda para cubrir parte, lo de mis gastos con sus ahorros de jubilación me rompió el corazón. Aceptar su ayuda, sabiendo lo duro que él y mi abuela habían trabajado por ese dinero, fue muy difícil. Ellos estaban haciendo lo que mis padres deberían haber estado haciendo, ofreciendo amor, aliento y apoyo financiero. Los siguientes 4 años de mi vida fueron una confusión de trabajo duro y determinación. La universidad fue desafiante, no solo académicamente, sino también emocionalmente. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase tenían padres que los apoyaban y suficiente dinero para ir de fiesta o salir, yo no tenía el mismo privilegio. Pasé casi todos los días estudiando lo más duro que pude para mantenerme económicamente. Incluso acepté un trabajo de medio tiempo como mesero, haciendo malabares con turnos largos y noches interminables con mis cursos. Esos años no fueron fáciles, pero seguí adelante porque sabía que no tenía otra opción. Mientras tanto, mis padres nunca se comunicaron conmigo ni una sola vez para ver cómo estaba o si necesitaba ayuda. El silencio de ellos fue ensordecedor. A veces cuestionaba mi valor y me preguntaba si realmente merecía ser abandonado así por las mismas personas que se suponía que me amarían incondicionalmente. Pero incluso entonces me negué a rendirme y me dije a mí mismo que, mientras siguiera adelante, eventualmente construiría una vida para mí después de graduarme. Fui increíblemente afortunado de conseguir un trabajo increíble. Fue la oportunidad por la que había trabajado tan duro y lo sentí como la primera recompensa real por todo el trabajo y los sacrificios que había hecho a lo largo de los años. Con este trabajo, finalmente pude empezar a pagar mis préstamos estudiantiles y, lo que es más importante, comencé a pagar el dinero que mi abuelo me había dado para ayudarme cuando mis padres no lo hicieron. Él nunca esperó que le pagara. Fue un regalo de amor, no solo para mí, sino también para demostrarle que su fe en mí no había sido en vano. Sigo teniendo una relación cercana y amorosa con mis abuelos. Siempre que puedo, reservo boletos para que ellos me visiten y trato de asegurarme de que sepan cuánto aprecio todo lo que han hecho por mí. Este año, empecé a escuchar historias inquietantes sobre mi hermana de mis abuelos. Parece que el comportamiento de Rose se ha intensificado con los años y, como ya no era su objetivo, ella tenía más problemas. Este año, su comportamiento agresivo se volvió hacia otras personas y comenzó a acosar a los niños del vecindario que vivían cerca de su casa. Al parecer, les arrojaba agua a los niños cada vez que jugaban afuera y trataba de intimidarlos, gritándoles que no se les permitía jugar en su área. Como era de esperar, los padres de los niños se preocuparon y se quejaron varias veces con mis padres. A veces les suplicaba que abordaran el comportamiento de Rose y la mantuvieran alejada de sus hijos, pero como siempre, mis padres no tomaron medidas efectivas. Asumieron que Rose eventualmente se aburriría y los dejaría tranquilos, pero Rose siguió con sus payasadas. La situación se desbordó cuando unos padres hartos de su constante acoso llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, vieron a Rose tirándole agua a uno de los niños y gritándole que corriera por su vida. Inmediatamente, Rose fue arrestada por acosar a los niños menores. Mis padres protestaron, pero la policía no pudo contener la ira de Rose. También los reprendieron por no mantener a Rose bajo control. Si bien esta noticia sorprendió a algunos en la familia, a mí no me sorprendió en absoluto. Había visto su comportamiento fuera de control durante años, sabiendo muy bien que mis padres estaban más interesados en poner excusas por ella que en responsabilizarla. Aún así, la culpa de que mi hermana enfrentara problemas legales fue un duro recordatorio de cuán preocupante se había vuelto su comportamiento. Mis padres terminaron rescatándola, pero ahora Rose enfrenta un próximo caso judicial. Esta semana recibí una llamada de mis padres que me tomó completamente por sorpresa. Después de 6 años de silencio, fue una sensación surrealista ver aparecer su número en mi teléfono. Mi papá me contó cómo él y mi mamá estaban desesperados por lidiar con mi hermana.
Dijo que querían reconciliarse conmigo y afirmaron que me habían extrañado durante años, pero que habían estado demasiado enojados y terco por mi decisión de irme a la universidad, así que no me habían contactado. Era como si estuvieran tratando de reescribir la historia, pasando por alto años de dolor y abandono con una disculpa a medias. Ya podía sentir que mi papá y mi mamá definitivamente me habían llamado porque necesitaban algo, así que les pregunté. Ellos simplemente lo soltaron. Fue entonces cuando papá continuó explicando que con el caso pendiente en la corte por los problemas de mi hermana, finalmente estaban empezando a ver la verdad. Tal vez yo había tenido razón todo el tiempo sobre ella. Mi papá admitió, aunque a regañadientes, que mi hermana, de hecho, era una acosadora que había empeorado con los años desde que me fui, y se había metido en más problemas. Papá me contó cómo él y mamá habían hablado y ahora se sentían mal por todo lo que había pasado, y admitieron que deberían haberme escuchado más. Me dijo que finalmente estaban dispuestos a enviar a Rose a terapia para que pudiera conseguir la ayuda que claramente necesitaba. Escuchar esas palabras de él me hizo sentir casi surrealista, especialmente cuando había pasado gran parte de mi infancia rogándole a él y a mamá que tomaran medidas contra mi hermana, solo para que me desestimaran o me dijeran que entendiera su comportamiento. Papá siguió diciendo que querían reunirse conmigo y disculparse en persona, si yo estaba dispuesto a escucharlos. Fue entonces cuando le dije a mi papá, con la mayor calma que pude, que si bien estaba contento de verlos finalmente darle a mi hermana la ayuda que necesitaba, la verdad era que ya no me importaba demasiado. Había pasado demasiado tiempo sin que ellos se molestaran siquiera en contactarme, y con el paso de los años, había llegado a un acuerdo con su ausencia y había construido una vida que ya no los incluía. No estaba dispuesta a reconciliarme nunca con ellos. Ahora, mi papá trató de contraatacar, instándome a reconsiderar. Me dijo que si no me reconciliaba con mi familia, especialmente después de la forma en que me habían tratado durante años, podría arrepentirme. Actualicé mi publicación para aclarar algunas cosas, porque no puedo responder a todos en los comentarios. Para cualquiera que pregunte, no, mi hermana nunca fue intimidada. Fue a una escuela especial diseñada para niños con necesidades como las suyas, y era un entorno muy pequeño y bien monitoreado. La escuela solo permitía un puñado de estudiantes con necesidades especiales y los vigilaban en todo momento durante el día. Sus maestros eran geniales y la cuidaban muy bien, y mis padres siempre estaban involucrados en su vida y la controlaban regularmente. No hay forma de que mi hermana fuera intimidada en la escuela. Y la verdad es que sus problemas nunca fueron por factores externos, eran sobre cómo se le permitía comportarse en casa. Ella era mala conmigo constantemente y mis padres la dejaban salirse con la suya. Si ella me mordía, me abofeteaba o me empujaba, no enfrentaba repercusiones por eso. Mientras tanto, siempre se esperaba que yo la calmara o fuera más comprensivo con su comportamiento. En cuanto a por qué Rose nunca fue enviada a terapia, la simple verdad es que la terapia siempre ha sido demasiado cara para mis padres. Ni siquiera pensaron en eso, y además mi mamá siempre tuvo esta actitud posesiva cuando se trataba de Rose. Nunca le permitió pasar mucho tiempo con nadie más que ella, porque creía que solo ella entendía todas sus necesidades. Como resultado, Rose depende demasiado de mi mamá, y de todos modos, ella es quien toma las decisiones con respecto a ella. Ahora que he pasado por todo este proceso, leyendo los comentarios debajo de mi publicación, ahora me queda claro por qué mis padres se están comunicando conmigo después de todo este tiempo. La respuesta es obvia, probablemente necesiten mi ayuda con el próximo caso legal de mi hermana. Creo que podrían querer que les ofrezca una referencia de carácter para ella si surge. O tal vez esperan que pueda ayudar con los honorarios del abogado, ya que gano bien y podrían estar al tanto de eso. Sé que después de todos estos años, no puede tratarse solo de reconectarse. Se siente más como su desesperación por arreglar las cosas, especialmente con lo que Rose está enfrentando legalmente. Necesitan a alguien que la respalde, y sospecho que piensan que puedo ser esa persona. Estoy seguro de que quieren que intervenga y sea el buen hijo que los ayude a arreglar su desastre, pero no voy a hacerlo. Hice esa actualización por cada uno cuando me preguntaron cómo se sienten mis abuelos acerca de que mis padres quieran reconectarse conmigo. Pues, no están exactamente emocionados por eso. A lo largo de los años, realmente no hablan mucho con mis padres, especialmente después de todo lo que pasó cuando me echaron. Desde que decidí irme a la universidad, la relación entre ellos se ha tensado y en su mayoría han mantenido la distancia. La única razón por la que mis abuelos se han mantenido en contacto con mis padres es porque a veces tienen que ayudar con Rose, ya sea cuidando a los niños o cuidándola cuando mis padres necesitan ayuda.
Mis abuelos saben exactamente cómo es Rose, han visto de primera mano su comportamiento acosador y están decepcionados por cómo mis padres han manejado todo a lo largo de los años. Siempre me han apoyado, pero cuando se trata de Rose, nunca han sido ciegos a sus acciones ni las han excusado. Así que ahora que mis padres quieren enmendar las cosas y reconectarse conmigo, mis abuelos me han dejado claro que entienden mis dudas. Me han pedido que sea cauteloso, saben lo herido que he estado por mis padres y no quieren que me apure a hacer algo que podría terminar siendo más doloroso. También, mis padres han seguido enviándome mensajes esta semana, instándome encarecidamente a que considere darles otra oportunidad. Siguen enfatizando cuánto lamentan la forma en que han sido las cosas entre nosotros y cómo se han dado cuenta de que cometieron errores. El resultado es que me siento desgarrado, para ser honesto. Actualización 3, está bien, mis sospechas sobre mis padres hoy eran correctas. Finalmente acepté hacer una videollamada con mis padres después de que me lo habían estado pidiendo durante semanas. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos y, honestamente, estaba sintiendo una mezcla de emociones antes de la llamada. Cuando finalmente los vi en la pantalla, no pude evitar notar lo diferentes que se veían. Parecían mucho mayores de lo que recordaba, cansados, desgastados. Incluso me rompió un poco el corazón verlos así. A pesar de la emoción que se arremolinaba dentro de mí, traté de mantener la compostura. Hablamos de sus vidas, de cómo habían sido las cosas para ellos y luego les conté un poco sobre mi trabajo. Hablamos de mis abuelos y nos pusimos al día con las pequeñas cosas que habían sucedido en nuestra familia. Nuestra conversación se sintió casi normal, como si no hubiera pasado el tiempo desde la última vez que los vi. Mis padres también se disculparon conmigo nuevamente, parecían casi desesperados en sus palabras pidiéndome que fuera a visitarlos, prometiendo que habían estado pensando en mí. Pero en ese momento no pude contenerme más, les pregunté directamente, ¿por qué ahora? Si realmente me hubieran extrañado, ¿no se habrían comunicado antes durante la universidad, cuando yo estaba lejos y realmente necesitaba su apoyo? No habían hecho ningún esfuerzo por mantenerse en contacto. Entonces, ¿qué era diferente ahora? ¿Por qué de repente estaban tan ansiosos por reconectarse después de todo este tiempo? Fue entonces cuando mis padres, casi a regañadientes, comenzaron a revelar la verdadera razón por la que se habían comunicado conmigo. Me explicaron que necesitaban desesperadamente ayuda financiera para cuidar de mi hermana Rose. Mi papá me dijo que a lo largo de los años habían gastado casi todos sus ahorros en los constantes tratamientos médicos de Rose. Los costos los habían agotado y ahora, con su caso legal pendiente y la posible terapia que necesitaría para sus problemas de conducta, la carga financiera se estaba volviendo abrumadora. Mi papá finalmente me preguntó, casi suplicante, si tal vez podría comenzar a enviarles algo de dinero cada mes, ya que me estaba yendo tan bien en la vida. Mi mamá rápidamente intervino y dejó en claro que el dinero solo se usaría para Rose, nada más. Mi cabeza, al escuchar eso, sintió un nudo apretarse en mi estómago y le pregunté, con voz temblorosa por la frustración, ¿en serio crees que te enviaría mi dinero duramente ganado para gastarlo en Rose? Estaba luchando por contener mi ira, sin importar cuánto me necesiten. ¿Cómo podría ayudarles con ella? Ella es la que me intimidó todos esos años, ella es la que hizo mi vida un infierno, ella es la que arruinó cada celebración de cumpleaños que alguna vez tuve. Mi voz se quebraba mientras continuaba. Ella es la que nunca mostró simpatía ni cuidado por mí, entonces, ¿por qué la ayudaría ahora? La historia entre Rose y yo fue tan dolorosa, y ahora querían que yo interviniera y fuera el salvador financiero de alguien que me había tratado con tanta crueldad, que no tenía sentido. No podía dejar atrás los años de dolor. Sin embargo, no me detuve allí. Toda mi frustración y los años de resentimiento reprimido salieron de golpe. Le señalé a mis padres que nunca me habían protegido de Rose, que nunca me habían mostrado verdadera compasión cuando se trataba de ella. En lugar de eso, solo esperaban que me alineara y siguiera su narrativa, y que cuidara a Rose como si todo lo que ella hiciera fuera algo que tenía que aceptar. Yo era una niña y necesitaba su protección, pero me habían fallado varias veces. Señalé que, aunque Rose tiene TDA, eso no significa que deba no ser responsable de sus acciones ahora que es una mujer adulta. Culpé a mis padres y dejé en claro que si ellos realmente me hubieran dado la ayuda adecuada cuando era más joven, tal vez las cosas hoy serían diferentes. Tal vez ella hubiera resultado ser una mejor persona, alguien capaz de comprender el daño que a veces le causa a otras personas, pero no lo hicieron.
La dejaron salirse con la suya tanto que terminó siendo arrestada por acosar a niños pequeños. Incluso después de esto, me pidieron que interviniera y la ayudara, como si yo no fuera su primera víctima. Mis padres intentaron replicar, pero les dije que, aunque apreciaba sus disculpas, eso no significaba que iba a perdonar y olvidar todo lo que había sucedido. Al escuchar esto, mis padres se retractaron y me dijeron que, independientemente de si podía ayudarlos económicamente o no, aún querían seguir trabajando en nuestra relación. Mi mamá me dijo que deseaba que ella y papá hubieran tomado decisiones diferentes en ese entonces, pero como no podían cambiar el pasado, querían estar ahí para mí de cualquier manera que pudieran a partir de ahora. Por un lado, aprecié su voluntad de seguir adelante, pero por otro lado, no estaba segura de estar lista para dejar ir todo el dolor que había estado allí por tanto tiempo. Les pedí un tiempo para pensar. Actualización 4, lo siento. Ha pasado un mes desde mi última actualización. A mi hermana se le ha ordenado asistir a una terapia obligatoria por parte del tribunal, lo que supongo que es un paso en la dirección correcta. Mis padres también tuvieron que pagar una multa considerable por lo que Rose hizo al acosar a esos niños. Sinceramente, pensé que el castigo de mi hermana sería más severo, pero supongo que el juez mostró cierta indulgencia ya que este fue el primer delito oficial de Rose. Además de todo, algunos de los padres de los niños involucrados han obtenido una orden de restricción contra mi hermana. Ahora, Rose está legalmente obligada a mantenerse muy lejos de sus hijos. Si viola esa orden, será arrestada. Desde esa conversación donde me negué a ofrecerles ayuda financiera, mis padres no han vuelto a mencionar el tema. Hemos seguido hablando, pero solo de cosas pequeñas y triviales. Supongo que realmente dijeron lo que dijeron y solo están tratando de arreglar su relación conmigo. Aunque estoy feliz de estar presente de alguna manera en sus vidas nuevamente, no estoy listo para sumergirme nuevamente en una relación completa con mi familia, especialmente no con Rose. Creo que nunca la perdonaré, no importa cuánto tiempo pase. Las cosas que hizo, el acoso y la amargura que me causó durante tantos años, son cosas que no se pueden borrar. Espero que con el asesoramiento, finalmente empiece a hacerse responsable de sus acciones. Honestamente, no estoy seguro de cuánto tiempo llevará eso o si alguna vez pasará.